Me da mucho gusto y alegría saber que tenemos nuevamente la oportunidad de compartir palabra de nuestro Padre Celestial. Comenzamos en el principio con Dios y nos acercamos nuevamente al libro de Génesis. Y hoy hemos llegado hasta el capítulo 36, pero antes de poder analizarlo, quiero invitarte para que de manera personal te propongas el desafío de empezar a leer la palabra de Dios de manera sistemática. ¿Qué significa? Que dispongas cada día, todos los días de la semana, un momento, un tiempo, que busques un espacio, un lugar en el cual puedas encontrarte con tu Dios, puedas buscar la dirección que Él ha prometido por medio de su Santo Espíritu, y que sea el Espíritu de Dios el que te dé la sabiduría para entender su palabra, que también tú puedas recibir cada mensaje con un corazón dispuesto, con una mente abierta, pero también con la humildad de pedirle al Señor que te dé la fortaleza para vivir los mensajes que allí Dios te dará cada día. Y si por alguna razón algún día te desanimas, si algún día no pudiste tener esa oportunidad de abrir la Biblia, no te desanimes, sigue al día siguiente. Puedes quizás tomar un libro, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, y empezar desde el principio hasta el final, leyéndolo, analizándolo, pero también extrayendo enseñanzas que puedas aplicar a tu vida personal, a tu contexto familiar, que puedas compartir inclusive esas enseñanzas a las personas que te rodean. Solo de esa manera la palabra de Dios va a ser importante, relevante y tendrá sentido para tu vida. Y recuerda que todo lo que está contenido en la palabra de Dios tiene enseñanzas para nosotros, aplicaciones, principios, pero por sobre todas las cosas, un Dios que se revela a sus hijos. La palabra de Dios no es antigua, no es moderna, es eterna. Y en este capítulo 36 del libro de Génesis habla de los descendientes de Esaú. Recordamos Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac. Esaú fue aquel que no demostró interés por las cosas espirituales, aquel que despreció la primogenitura, despreciando de esa manera el liderazgo espiritual sobre su familia, sobre sus descendientes. Esaú concertó matrimonios con mujeres cananeas, mujeres idólatras que no tenían ni el conocimiento ni los principios del único Dios verdadero. Esaú solamente estaba enfocado en sus deseos materiales. Entonces la pregunta podría ser, ¿por qué Dios permitió y dispuso de que en su palabra haya un solo capítulo que hable acerca de él, de Esaú y sus descendientes? Pero como ya dijimos, lo que está contenido en la palabra de Dios, alguna aplicación, alguna enseñanza tiene y la necesitamos aprender. Y un principio que tenemos que tener en cuenta cuando leemos y estudiamos la palabra de nuestro Dios es que cuando el escritor hace énfasis con una palabra o con una frase en un capítulo es porque está resaltando algo. Y en ese énfasis es donde Dios nos está mostrando de que hay algo que necesitamos aprender. Por ejemplo, allí versículo 1 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Allí en este primer versículo se menciona que Esaú tiene otro nombre, y ese nombre es Edom. La pregunta es, ¿ese nombre quién se lo dio? Recuerdan que cuando Dios habló con Jacob, le dijo, tú te llamas Jacob, pero ahora tu nombre será Israel. En realidad el que cambió el nombre de Jacob por Israel fue Dios, y darle ese nombre Israel tenía un significado, una identidad, no solamente para Jacob, sino que Israel iba a ser la identidad de la nación y del pueblo de Dios. Pero ahora tenemos aquí que a Esaú se lo llama Edom. Versículo 8 dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Y nuevamente en el versículo 19 dice, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él, hablando de Esaú, es Edom.
Y todo este capítulo habla de la genealogía de los descendientes de Esaú. Y termina este capítulo 36 en el versículo 43 y dice: estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y allí está puesto el énfasis del escritor en este capítulo, al decir de que Esaú es Edom. Lo dice al comenzar el capítulo, lo dice en la narración del mismo, pero también lo menciona al finalizar. Y el énfasis es en que el lector pueda entender de que Esaú es Edom. Pero lo que tenemos que entender es el significado, cómo llegó a tener ese nombre Esaú y quiénes fueron esos descendientes llamados edomitas. Y en primer lugar, para entender cómo adquiere ese nombre, tenemos que recordar aquel encuentro entre Jacob y Esaú, cuando Esaú, habiendo vuelto del campo, dice que Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas, y en el verso 30 dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Edom significa rojo porque hace alusión a aquel guisado que tanto deseó, a tal punto de vender su primogenitura, de despreciar lo que representaba ser el primogénito, como ya dijimos, el líder espiritual. Esaú solo pensó en satisfacer sus deseos inmediatos, y constantemente las decisiones de Esaú iban en ese sentido, solamente satisfacer lo que deseaban sus ojos, aunque ello implicara rebelarse contra Dios. De allí le queda el nombre Edom, pero no es un nombre que Dios le puso como Dios le puso Israel a Jacob, es un nombre que él adquirió por sus inclinaciones. Y claro está que el carácter de Esaú se transmitió a sus descendientes, y tal es así que al igual que Esaú, los edomitas, esa nación no tenía los principios de Dios. E inclusive cuando nosotros leemos de los edomitas en la Biblia, vamos a encontrar de que era una nación que se oponía y que confrontaba en ocasiones a Israel. Y en conclusión, en el capítulo 36, el énfasis, lo que resalta es que Esaú es Edom, y el significado que tiene ese nombre y el significado que tuvo para sus descendientes, para los edomitas. Los edomitas, al igual que Esaú, despreciaban o no le daban importancia a las bendiciones espirituales. Solo pensaron en satisfacer sus deseos personales, sus apetitos, y claramente se oponían al pueblo de Dios. Por otro lado, Israel, que a pesar de sus errores, sí tenía consideración por el único Dios verdadero, que a pesar de sus limitaciones buscaban vivir bajo los principios del Dios del cielo, y que reconocían que la única voluntad que debían vivir era la voluntad del Padre Celestial. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esaú y sus descendientes, los edomitas, como nación tuvieron un fin. Llegó un momento en que desaparecieron. Su mundo pasó, sus deseos perecieron. Pero aquí dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es mi deseo, es mi oración que tú puedas hacer la voluntad de Dios, del Dios de Israel. Que Dios te bendiga.